Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Luz de Sporta y publicado por Tusquets en un único volumen, ilustrado por Ignacy Font. Se publicó originalmente en 1990. En España apareció en la recopilación Sauce ciego, mujer dormida. El argumento es bien sencillo. Tony Takitani es un hombre solitario dedicado a sus ilustraciones, con las que ha amasado una pequeña fortuna. Vive una vida aislada del mundo, pero un día conoce a una mujer 15 años más joven. Se enamora, se casa con ella y se dispone a vivir una vida feliz. Pero antes de seguir, gracias a Tusquets por enviarme el ejemplar para reseñar. Pero como digo siempre, el libro es de la editorial, pero las opiniones y comentarios son exclusivamente míos. Pero en esa vida feliz solo hay un pequeño problema. A ella le gusta comprar ropa. Ponérsela, por supuesto, pero sobre todo, comprarla. Comprarla, acumularla y ampliar el espacio para guardarla, hasta convertir toda una habitación en un vestidor. Esa es la más diminuta de las fisuras, el minúsculo punto de partida que dispara toda la acción del cuento. Todo esto contado en tercera persona, de una forma que parece totalmente objetiva, en una serie de frases sencillas. Está ahí bien, pero en realidad, Tony Takitani es uno de esos cuentos bastante más complejos de lo que parece inicialmente. Un cuento que se revuelve continuamente contra tus expectativas. Un cuento que escapa en cuanto tiene la más mínima oportunidad. Un cuento que da siempre con una tangente inesperada. Es, en suma, un cuento que cada vez que lo lees parece estar hablando de algo diferente. En cierta forma, nunca termina de decir todo lo que tiene que decir. Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Luz de Sporta y publicado por Tusquets en un único volumen con ilustraciones de Ignacy Font. Es un cuento que explora la soledad en la figura de su protagonista, un hombre tan distante del mundo que casi parece un fantasma. Sus relaciones sociales se reducen a lo mínimo para mantener su actividad, la de ilustrador, un hombre preciso, mecánico y metódico que produce ilustraciones precisas, mecánicas y metódicas. Ha logrado mantenerse alejado de los acontecimientos de su país, de los cambios sociales que se han producido. Vive su vida con un distanciamiento titánico, casi sobrenatural. No es un hombre huraño, ni siquiera misántropo, simplemente apenas pertenece al planeta. Es la máxima expresión del protagonista clásico de un Murakami, un hombre en el que la soledad se ha hecho carne. Es la máxima expresión de la soledad resultado del capitalismo tardío. Es la máxima expresión de la soledad posmoderna, donde el éxito externo no parece reflejarse en ningún cambio interior. Pero la voz narrativa nos lo garantiza. Tony Takitani no se siente solo. Se limita a vivir su vida, porque esa es su vida. Trabaja, gana dinero, le gusta su trabajo y gana dinero con él. Vive, en cierta forma, en una especie de autarquía del alma, en su propio frasco, en una autosuficiencia extrema. En parte es herencia genética, en la medida en que su padre era así. En parte es un hombre que, pretendiendo lo contrario, la aísla de su contexto social. Les convierte en híbrido, sin serlo de verdad. En parte es su propia incapacidad para comprender la subjetividad de los demás. Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Luz de Sporta y publicado por Tusquets en un único volumen, con ilustraciones de Ignacy Font. Es un cuento ilustrado donde las ilustraciones proyectan en ocasiones la soledad del paisaje urbano moderno, con figuras individualizadas en medio de la infraestructura urbana. A veces apuntan al desasosiego y en ocasiones a la rutina tranquila. En sus contrastes de colores, también establece dualidades y sombras, reflejos enigmáticos de vidas apenas vividas. Prendas flotantes y fantasmales, ventanas apagadas en un gran edificio, pesos imposibles de sostener, o abismos a los que es imposible escapar. Pero también varios momentos surrealistas donde el dibujo fantástico indica miedos o temores o esperanzas imposibles, cuartos en los que no se puede entrar, o distancias imposibles de superar. Incluso un momento marcadamente alienígena. O esa vez donde la ilustración representa al protagonista y a la vez el dibujo del protagonista. Mano y corazón mecánico juntos. Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Luz de Sporta y publicado por Tusquets en un único volumen con ilustraciones de Ignacy Font. Es un cuento muy corto, curiosamente poblado de personajes. 2 hombres y 2 mujeres son los actores principales. Las 2 mujeres innominadas porque Murakami en los 90 estaba todavía en esa fase. El propio Tony Takitani es el principal, claro, el que conecta a los otros 3. Su padre, Sosaburo Takitani, que pasó la Segunda Guerra Mundial en Shanghái, indiferente totalmente a lo que pasaba en su país, al que ni siquiera 2 bombas atómicas le hicieron reaccionar. Es un hombre que aspira a vivir sin sufrir en ningún momento de la historia, concentrado en su trombón y su música,
divirtiéndose con mujeres y haciéndose amigo de todo el mundo. Nada parece afectarle, ni siquiera tener un hijo, al que llama Tony por un compañero músico de la base militar americana, porque cree que la ocupación del país durará mucho tiempo y un hombre inglés podría ayudar a su hijo. Las mujeres, sin embargo, se comportan de forma completamente diferente. Ellas poseen la habilidad de sentir el mundo y de apreciarlo, de experimentar emociones que trascienden lo puramente objetivo, lo que tienen delante. Tony Takitani contempla a esas mujeres con un punto de fascinación, pero también de absoluta incomprensión. La que será su esposa lleva ropa con singular alegría, con la felicidad de disfrutar. Otra se deja conmover con la belleza de tal forma que llora. Las dos manifiestan una forma de conectar con el mundo que contrasta completamente con la del protagonista. Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Lourdes Porta y publicado por Tusquets en un único volumen con ilustraciones de Ignacy Font. El cuento es una historia de amor que comienza con una frase sencilla. El nombre real de Tony Takitani era verdaderamente Tony Takitani y termina con una devastadora frase. De esa forma, el cuento se pliega sobre sí mismo y va avanzando desde el comienzo y remontando desde el final hasta el núcleo de la historia. El narrador, en tercera persona, va añadiendo detalles y elementos, preguntándose cuál es la naturaleza exacta del amor. Cuando Tony Takitani conoce a su futura esposa, esa alegría le hace ser consciente de su soledad. O quizás es que el amor en sí fabrica la soledad anterior, que es preciso llenar. Pero las circunstancias de ella son diferentes. No está tanto deseando llenar ninguna soledad como encontrar un compañero. Es reticente ante la indiferencia de edad, 15 años, pero le atrae las consonancias. ¿Pero en qué consiste todo eso? Ante un problema, una desavenencia, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Cada uno busca a tientas su propia estrategia. Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Lourdes Porta y publicado por Tusquets en un único volumen con ilustraciones de Ignacy Font. El cuento trata sobre el mismo infinitesimalmente pequeño que puede separar a dos personas, una pequeña brecha minúscula que sin embargo nos aparta años luz a los unos de los otros. Hay algo que se nos escapa siempre de los demás, algo en su subjetividad nos es siempre ajeno. Lo irónico, lo paradójico, es que es justo eso lo que se nos escapa, lo que nos atrae. Tony Takitani rompe finalmente su soledad, escapa de su concha enfrentado al simple disfrute que su mujer siente por los vestidos. Vestirse es para ella su razón de ser, comprar ropa su forma de establecer su presencia en el mundo. Esa sencilla alegría es tremendamente contagiosa, pero es también fundamentalmente incomprensible. Esa jouissance, ese éxtasis, esa alegría es para Tony un cosmos fundamentalmente extraño. Le provoca simultáneamente atracción y rechazo. Ni siquiera el narrador, en tercera persona, que cuenta casi clínicamente lo que está sucediendo, es capaz de penetrar en esa subjetividad. De hecho, no lo hace con ningún personaje. Es como si el cuento estuviese comentando que hay un núcleo del ser que es fundamentalmente inaccesible, que es lo que crea a cada ser humano y es la sombra que queda en el mundo, nuestro rastro final, pero que es también la fuente de todo conflicto. Que hay una separación fundamental que no se puede intentar corregir, sino que debe aceptarse como tal. Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Lourdes Porta y publicado por Tusquets, en un único volumen con ilustraciones de Ignacy Font. El cuento explora Japón y los cambios sociales producidos en el país desde la Segunda Guerra Mundial, pasa por el milagro de la recuperación económica y llega hasta la explosión de la burbuja financiera a finales de los 80. Tony Takitani pertenece a la generación inmediatamente posterior a la guerra. Su mundo exige trabajar, mantener la cabeza gacha y no plantearse demasiadas cosas. Incluso se muestra totalmente indiferente a las convulsiones sociales de su época. Y su trabajo diligente le lleva a la recuperación económica y a amasar una pequeña fortuna que le permite una vida cómoda y sin problemas. Su mujer pertenece a una generación posterior, de cuando el milagro económico japonés estaba totalmente consolidado, cuando era posible adquirir todo tipo de lujos y disfrutar de ellos. El viaje de bodas por Europa se convierte en un torbellino de marcas y tiendas, en un incesante aluvión de compras. No es la primera vez que Murakami hace algo así. Al sur de la frontera, al oeste del sol, también tiene como protagonista a un personaje que representa a Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Un personaje tan incrustado como Tony en el momento social y económico,
pero casi igual de separado que él. Porque en última instancia, se pregunta el cuento, ¿cuál es el coste social de la riqueza? Su respuesta parece ser que cierta desconexión social es más que inevitable, que el coste de poder adquirir cualquier lujo es una insatisfacción continua, una especie de compulsión que se agota en sí misma. Hola, Tony Takitani es un extraordinario cuento de Haruki Murakami, traducido por Lourdes Porta y publicado por Tusquets en un único volumen con ilustraciones de Ignacy Font.